bien. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Venid, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea mantenido irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Venida. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida de nuestro Señor. Tengamos paciencia, hagamos el bien hasta su segunda venida. El Club de Aventureros Little Giants les da la más cordial bienvenida. Hola a todos, llegó el momento de descubrir la devocional para niños. Ya comienza la aventura. Tengo la certeza de que hoy tú estás buscando a Dios. ¿Cómo estás, nietecito? Vamos juntos a reflexionar. Señor Jesús, el día ya se fue. La Biblia dice en Lucas 24:29, ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche. El autor del himno número 52 de nuestro himnario adventista fue el pastor Henry F. Light y lo escribió en 1847, un poco antes de morir. No cualquiera al estar cerca de la muerte puede inspirarse de esta manera. Durante su vida, su salud fue frágil, pero su fe en Dios era fuerte y eso lo mantuvo realizando su ministerio como pastor. El texto bíblico en el que se inspiró para escribir este canto es precisamente el texto de hoy. Es el incidente de dos de los discípulos que iban caminando rumbo a Emaús, muy tristes porque en este fin de semana había sido la muerte de Jesús. De pronto se les acercó un extraño, conversaron con él mientras caminaban y cuando iban a llegar a la casa le dijeron que se quedara con ellos porque se estaba haciendo de noche. Ese texto inspiró ese hermoso canto. Durante un buen tiempo no se conoció hasta que alguien lo encontró en unos escritos de Light y después apareció en un himnario, pero incluía una nota que decía que debía leerse, no cantarse. Con los años, William Monk, un músico, descubrió la letra. Le llamó la atención y compuso la música en menos de media hora. Desde entonces, este himno ha sido incluido en muchos himnarios y ha sido cantado por millones de personas. ¡Oh, qué interesante saber la historia de los himnos! Y sobre todo saber que algunos se inspiraron en textos de la Biblia. Hay muchos himnos inspirados en ella. La versión en español es de Tomás Westrup. Ahora vamos a invitar a Jesús a quedarse con nosotros, ¿sí? Vamos a orar. Querido Dios, acompáñame mientras viva. No me dejes solo. En el nombre de Jesús. Amén. La honra y gloria de Dios. Ayúdame a obedecer, ayúdame a perdonar, ayúdame a amar de verdad y no seré tu voluntad. Ayúdame, Jesús, a ser un niño bien. Ayúdame, Jesús, a amar tu nombre. Ayúdame, Jesús, ayúdame, Jesús. Enséñame a
Lección 12. ¿Cómo abordar pasajes difíciles? El verso de memoria dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que les ha sido dada, os ha escrito casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Segunda de Pedro 3, 15, 16. Al analizar las cartas del apóstol Pablo, Pedro escribe que en ellas y en algunos otros lugares de las escrituras hay algunas cosas difíciles de entender. Como dice el versículo, los indoctos e inconstantes tuercen o distorsionan las palabras para su propia perdición. Pedro dice que no todas las cosas sean difíciles de entender, sino solo algunas. Esta semana le daremos una mirada no tanto a los textos difíciles propiamente dichos, sino a las posibles razones de esos desafíos y de qué manera podemos resolverlos. En definitiva, algunas de estas declaraciones desafiantes quizás nunca se resuelvan en este lado del cielo. Al mismo tiempo, la gran mayoría de los pasajes bíblicos no presentan ninguna dificultad y no debemos permitir que el escaso número de pasajes difíciles debilite nuestra confianza en la confiabilidad y la autoridad de la palabra de Dios en su conjunto. Razones posibles para contradicciones aparentes. Segunda de Timoteo 2, 15 y 16 nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, pues usa bien las palabras de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Nadie que estudie la Biblia con reflexión y honestidad negará el hecho de que hay cosas en la Biblia que son difíciles de entender. Esta realidad no debería perturbarnos. De hecho, en cierto sentido, esas dificultades son de esperar. A fin de cuentas, somos seres imperfectos y finitos, y nadie tiene un conocimiento exhaustivo de cada esfera de aprendizaje, y mucho menos de las cosas divinas. Por lo tanto, cuando los seres humanos ignorantes y finitos intentan comprender la sabiduría del Dios infinito de las Escrituras, es probable que haya algunas dificultades. Sin embargo, esa dificultad para entender las enseñanzas bíblicas de ninguna manera prueba que lo que la Biblia afirma es falso. Quienes rechazan la esperanza bíblica de la revelación y la inspiración divina a menudo afirman que esas dificultades son contradicciones y errores. Como para ellos la Biblia es casi como cualquier libro humano, creen que la Biblia debe contener imperfecciones y errores. Con esa actitud a menudo no hay un intento serio de buscar una explicación que tenga en cuenta la unidad y la confiabilidad de las Escrituras como consecuencia de su inspiración. Quienes comienzan a cuestionar las
primeras páginas de las Escrituras, el relato de la creación, por ejemplo, pronto también pueden verse tentados a poner bajo un manto de duda e incertidumbre gran parte del resto de las Escrituras. Afrontar las dificultades con honestidad y cuidado. Les voy a compartir 3 pasajes de la Biblia muy interesantes. Proverbios 2:7 dice: Él provee la sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. 1 Timoteo 4:16 nos aconseja: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que solo con honestidad podemos enfrentar las dificultades en forma adecuada. La honestidad nos protege para no evadir ninguna dificultad ni intentar ocultarla. La honestidad también nos impedirá dar respuestas superficiales que no soporten realmente la prueba del escrutinio. Dios se complace con la honestidad y la integridad. Por lo tanto, debemos emular su carácter en todo lo que hacemos, incluso en nuestro estudio de la Biblia. Los honestos afrontarán las dificultades de la Biblia de tal manera que tendrán cuidado de no prestar información fuera del contexto, distorsionar la verdad con lenguaje cargado o engañar a otros mediante la manipulación de pruebas. Es mucho mejor aguardar una respuesta sostenible para una dificultad que intentar brindar una solución evasiva o insatisfactoria. Un efecto secundario positivo de ser honesto en nuestro estudio bíblico es que genera confianza, y la confianza es la base de todas las relaciones personales sanas. Convence a la gente mucho más que las respuestas endebles. Es mejor decir que simplemente no sabes cómo responder la pregunta o cómo explicar el texto con precisión que procurar que éste diga lo que tú quieres que digas, cuando quizás realmente no es así. Las personas cuidadosas fervientemente desean conocer la verdad de la palabra de Dios y por lo tanto se cercioran constantemente de no apresurarse a llegar a conclusiones basadas en un conocimiento limitado o una evidencia endeble. Los cuidadosos deciden no pasar por alto algún aspecto ni detalle que pueda ser importante. No se apresuran en su pensamiento, son minuciosos y diligentes en el estudio de la palabra de Dios y en toda la información relacionada. Próxima parte es afrontar las dificultades con humildad. Esto es muy importante, hermanos. Muy, muy importante. Aquí la palabra de Dios tiene 3, entre tantos consejos, tiene 3 que voy a enfatizar. Primero está en Santiago 4:6 y 10. Dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El versículo 10 dice: humillado delante del Señor y Él los exaltará. En Sofonías 3:12 nos dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Y Pablo nos aconseja en Filipenses 2:3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Los beneficios de su humildad de pensamiento son diversos. El hábito de la indagación humilde es la base de todo aumento de conocimiento, ya que genera una libertad que naturalmente produce un espíritu dócil. Esto no significa que los humildes muchas veces estén necesariamente equivocados
o que siempre cambiarán de opinión y nunca tendrán una convicción firme. Solo significa que son sumises a la verdad bíblica. Son conscientes de las limitaciones de su conocimiento y por lo tanto son capaces de expandir su conocimiento y su comprensión de la palabra de Dios de una manera que el intelectual arrogante y el orgulloso no pueden. Todos los que acuden a la palabra de Dios en busca de orientación, con mente humilde e inquieta, decididos a conocer los términos de la salvación, comprenderán lo que dice la Escritura. Pero los que aportan a la investigación de la palabra un espíritu que no aprueba, extraerán un espíritu que Dios no ha impartido. El Señor no le hablará a una mente desinteresada. No desperdicia su instrucción en alguien que es irreverente o que se corrompe por voluntad propia. Pero el tentador educa a todas las mentes que se someten a sus sugerencias y están dispuestas a hacer que la ley santa de Dios no tenga ningún efecto. Necesitamos humillarnos de corazón y con sinceridad y reverencia investigar la palabra de vida. Solo la mente que es humilde y contrita puede ver la luz. Esto es una cita de Again Review and Sabbath Heaven del 22 de agosto de 1907. Otro punto a considerar es la determinación y la práctica. Gálatas 6:9, Pablo nos aconseja: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Sabemos que conseguir algo siempre requiere tenacidad. Lo que logramos con demasiada facilidad, a menudo lo consideramos con demasiada ligereza. Las dificultades en la Biblia nos dan la oportunidad de poner a trabajar nuestro cerebro y la determinación y la persistencia con la que buscamos una solución revelan cuán importante es el tema para nosotros. Siempre que dediquemos tiempo a estudiar la Biblia para tratar de descubrir más sobre su significado y su mensaje, es un tiempo bien invertido. Tal vez la experiencia de buscar diligentemente una respuesta de las Escrituras, incluso durante mucho tiempo, será mayor la bendición que la solución al problema que finalmente lo hallamos. Al fin y al cabo, cuando encontramos la solución a un problema, esto es algo valioso para nosotros. Cuando algunas dificultades desafíen e incluso tus mayores esfuerzos para resolverlas, déjalas a un lado por un tiempo y mientras tanto, practica lo que Dios te ha mostrado claramente. Algunas ideas espirituales se obtienen solo después de haber estado dispuesto a seguir lo que Dios ya nos ha dicho que hagamos. Por lo tanto, sé paciente y persistente en tu estudio de la Biblia. Al fin de cuentas, la paciencia es una virtud de los creyentes del tiempo del fin. Y como dice Apocalipsis 14, la primera parte, aquí está la paciencia de los santos. Y la última parte, cómo afrontar las dificultades de manera espiritual y con oración. Pero también podemos experimentar lo mismo que Daniel cuando se encontró con pasajes de las Escrituras y sucesos que no entendía. ¿Y qué hizo Daniel en ese aspecto? Él oró, según lo estudiamos en el trimestre pasado, en Daniel 8:27 y Daniel 9:27. Él, siempre que no podía resolver algo o que se veía en dificultad, él oraba.
Al arrodillarnos podemos obtener perspectivas completamente nuevas sobre algunos problemas y situaciones. Así que quiero compartir en esta parte, para finalizar, quiero compartir una cita del Espíritu de Profecía en Camino a Cristo, en la página 165, y dice: cuando el libro de Dios se abre sin oración ni reverencia, cuando los pensamientos y afectos no están fijos en Dios o no armonizan con su voluntad, el intelecto queda envuelto en dudas, y entonces con el mismo estudio de la Biblia se fortalece el escepticismo. El enemigo se posesiona de los pensamientos y sugiere interpretaciones incorrectas. Cuando los seres humanos no procuran estar en armonía con Dios, en obras y en palabras, por intuidos que sean, quedan expuestos a errar en su modo de entender las Sagradas Escrituras, y no es seguro confiar en sus explicaciones. Quienes escudriñan las Escrituras para buscar discrepancias no tienen penetración espiritual. Con visión distorsionada encontrarán muchas razones para dudar y no creer en cosas realmente claras y sencillas. Camino a Cristo, página 165. Eso es lo negativo de no orar y querer hacer las cosas por nosotros mismos. Pero lo positivo es así. Se ha dicho que de rodillas literalmente miramos las dificultades desde una nueva perspectiva, porque al orar expresamos que necesitamos ayuda divina para interpretar y comprender las Escrituras. Al orar buscamos la iluminación de nuestra mente a través del mismo Espíritu Santo que inspiró a los escritores bíblicos para que escribieran lo que escribieron. Al orar, nuestros motivos se dan a conocer y podemos decirle a Dios por qué queremos entender lo que leemos. Al orar, le pedimos a Dios que abra nuestros ojos a su palabra y que nos dé un espíritu dispuesto a seguir y practicar su verdad. Y eso es muy fundamental. Cuando Dios nos guía a través de su Espíritu Santo en respuesta a nuestras oraciones, no contradice lo que ha revelado en su Biblia, en la palabra de Dios. Dios siempre estará en armonía con la Biblia. Confirmará lo que comunicó mediante los escritores bíblicos y construirá sobre eso. Hasta aquí la lección. Espero en Dios que nos pueda ayudar a comprender la palabra de Dios y que nada nos detenga. Por más difícil que veamos algún texto, que nada nos detenga a desconfiar de la palabra de Dios y a seguir estudiándola. Les invito a orar, hermanos queridos. Bondadoso Dios, alabamos y glorificamos su santo nombre. Estamos agradecidos por la bendición de su santa palabra, la guía de su Santo Espíritu y el poder de la oración. Queremos presentarnos con diligencia y su aprobación. Gracias por la sabiduría que nos brinda. Haznos cada día más humildes y dispuestos a servir y hacer el bien, y que siempre dependamos en todo de la oración. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y gracias, Señor.
Buenos días, mis queridos hermanos. Feliz sábado. Qué gusto volvernos a encontrar a través de este medio, los 10 minutos misioneros. Quiero decirles que el otro día me di cuenta cuánto habla una camiseta. Pues llevaba esta camiseta puesta y alguien tomó en cuenta que dice Iglesia Adventista del Séptimo Día en la espalda. Así que aproveché y ahí le dije en todo lo que consistía nuestra iglesia, y he decidido seguir utilizando las camisetas que hemos conseguido en la iglesia. Esta fue en un retiro de oración, dice Holy Spirit Rain Down, y también me he dado cuenta que la gente se queda mirándome, así que decidí para este verano comprar camisetas que tengan algún mensaje cristiano. Por ejemplo, esta que dice conoce a Jesús, conoce la vida, y resaltado en letras blancas, no Jesús, no vida, y también tiene un versículo bíblico. Tremendo. Se puede predicar de tantas maneras. Aprovechen para hablarle a las personas qué es lo que está pasando, en qué tiempo profético de la historia de la humanidad estamos viviendo. Gracias, mis hermanos, por escucharme. Recuerden, Maranata, Cristo viene. Ya falta menos que ayer. Bendiciones. Que Cristo pronto vendrá. Vamos por más, vamos por más. Es el momento de predicar. Al que sin Cristo muere sin paz. Levántate, hermano, y vamos por más. Vamos por más. Cristo ama a los niños como tú. Cristo ama a los niños como tú. Niños como tú, ama mi Jesús. Cristo ama a los niños como tú. Niños como tú, ama mi Jesús. Cristo ama a los niños como tú. Hola, niños. ¡Feliz sábado! La historia de hoy se titula La parábola del sembrador. Un día Jesús comenzó a hablar a la gente y les enseñaba con parábolas. Las parábolas son comparaciones para aprender mejor una lección. Entonces Jesús les enseñó la parábola del sembrador. Un día el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, pero vinieron las aves y la comieron. Estas
son aquellas personas que oyen la palabra de Dios pero no la entienden. Viene Satanás y quita la palabra que escucharon para que no crean ni se salven. Parte de las semillas cayeron entre las piedras. Pero como no había mucha tierra, creció rápido y salió el sol. Y se quemó porque no tenía raíz. Entonces se secaron. Estas son aquellas personas que oyen la palabra de Dios, pero como no había mucha tierra, creen por un tiempo, pero cuando vienen los problemas se apartan. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Estas son aquellas personas que oyen la palabra de Dios, pero aman más las cosas de este mundo, como las películas, videojuegos, amigos y aún hasta la escuela. Y la palabra no da fruto. Otra parte cayó sobre buena tierra. Creció y dio muchos frutos estas semillas. Estos son aquellos personas que oyen la palabra de Dios y la obedecen y dan frutos, como estudiando la palabra, orando y compartiendo con sus amigos acerca del amor de Jesús. Entonces, niños, recuerdan, Jesús es el sembrador. A través de nosotros y la semilla, que es su palabra, niños, debemos ser como las semillas que cayó en buena tierra, que dio muchos frutos para Jesús. ¡Feliz sábado! Niños como tú, ama a mi Jesús. Cristo ama a los niños como tú. Probar y ver. Historia de hoy. Esperanza para Jesús. La crisis política y económica de Venezuela ha transformado el país en un verdadero caos social. Sus habitantes atraviesan la frontera en dirección a otros países, buscando mejores condiciones de vida. Gran parte de los inmigrantes que llegan a Brasil se dirigen a la ciudad de Boa Vista, capital de Roraima. Allí reciben atención primaria, alimentación, abrigo y documentos emitidos por la ONU, ADRA y otras organizaciones. Por todos lados, los refugiados están pidiendo ayuda a los habitantes locales. Hola, buenas tardes, amigo. Yo vengo llegando de la Venezuela para ver si el Señor me puede ayudar con algún trabajo, algo ahí para hacer. Pero yo sé limpiar montes, sé pintar casa, cualquier cosa que el Señor tenga ahí que hacer en su casa y me puede... ¿Quieres trabajar? Quiero trabajar. Tengo una panadería. Vamos para allá. Y vas a trabajar solo un día conmigo, ¿te parece? No, está bien, amigo, vamos. No hay problema, no. Muchas gracias. Antes de darle las instrucciones del trabajo, Joao López le pidió a él que le contara un poco de su historia. Él le contó que había dejado su país, buscando un futuro mejor para él y su esposa. Con título de ingeniero mecánico, tenía 3 trabajos
pero lo que ganaba solo le alcanzaba para comer durante 15 días. Después de haber ingresado legalmente a Brasil, en la ciudad de Pacaraima, frontera entre los dos países, su única opción fue caminar 212 kilómetros hasta llegar a Boa Vista. Durante los primeros kilómetros que recorrió a pie, su mente se concentraba en todo lo desconocido que iría a recorrer. Intentar vivir en una tierra extraña, sin hablar el idioma de ese país, convivir con personas con costumbres diferentes, encontrar trabajo y un lugar donde vivir. Sin dinero y sin perspectivas, el venezolano caminaba día y noche, llevando solamente una maleta que se arrastraba por el camino. En los últimos kilómetros, un cartel indicaba que aquella jornada tan desafiante estaba a punto de terminar. Llegando a la capital, recibió las primeras orientaciones, un lugar para dormir y todas las noches participaba de una cena preparada por el equipo del proyecto Alimentando Esperanza, coordinado por la ADRA. Joao López le mostró lo que debería hacer en ese único día de trabajo, pero al final del día notó que el joven era un buen trabajador y decidió darle la oportunidad de trabajar durante 5 días más. Para llegar a la panadería, el venezolano salía del refugio a las 4 de la madrugada y caminaba 14 kilómetros. Además de encargarse del aseo, también aprendió a hacer pan, disfrutando bastante su nueva profesión. Después de trabajar 30 días, Joao le pagó por sus servicios y le entregó las llaves de la panadería, nombrándolo como el nuevo administrador. Además de acompañarlo en esa nueva jornada, Joao López y un equipo de ADRA lo llevaron a conocer la iglesia adventista, donde fue bien recibido por los hermanos, participó de las alabanzas, oró, escuchó el sermón atentamente y aceptó la propuesta del pastor de conocer más sobre la palabra de Dios. La ADRA promueve acciones comunitarias en todo el mundo. En América del Sur, apoya a más de 350,000 inmigrantes y refugiados cada año, recibiéndolos, hospedándolos y alimentándolos con la mejor condición sanitaria, higiene personal y acceso al agua potable. Servicio de protección, apoyo psicológico, nutricional, salud básica, cursos de idiomas y acceso a información de documentos migratorios también son ofrecidos por la ADRA. Para conocer más, acceda a adraamericadosul.org. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. You are my hiding place. You are
Oremos. Padre nuestro, sacerdocio en el nombre, gracias por este programa de hoy y el programa que está viniendo después. Cuida a todas las personas que están afuera, sin la casa y las familias, en el nombre de Jesús. Amén.